Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles acá en CNN Chile y que muestra un retroceso del gobierno. Es en cuanto al debate de la regulación forestal que, según las autoridades, desde el presidente Boric y pasando por distintos ministros, iba a tener que revisarse. Recordemos que el ministro de Agricultura planteó incluso que se discutiera un royalty a la industria forestal. Bueno, ¿qué pasó este miércoles? La ministra del Interior dijo que ese royalty no está dentro de lo que tiene contemplado el gobierno. Un retroceso, ¿a qué se debió? Eso nos cuenta Francisca Cárdenas. El gobierno tiene una agenda tributaria que está desplegada en el Parlamento, que es clara. Una aclaración que la ministra del Interior debió hacer tras la polémica que despertó el planteamiento del titular de Agricultura Esteban Valenzuela respecto a la creación de un royalty a la industria forestal que permita regular la actividad, idea que fue descartada. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal. Entre otras cosas, no está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty, es decir, no se trata de un recurso natural, no renovable, propiedad del Estado. Y es que en La Moneda los esfuerzos están concentrados en combatir la emergencia provocada por los incendios forestales. Y fue en medio de este escenario que el ministro de Agricultura desplegó su planteamiento. Y entre marzo y junio tenemos que sacar adelante una ley que resuelva varias cosas. Acá vamos replicando al padre Hurtado. Vamos a dialogar hasta que duela. El ministro Valenzuela había planteado que una tasa a la industria forestal sería una de las medidas que se conversaría desde marzo, y aunque el royalty se descartó, otros secretarios de Estado estiman que se debe debatir la regulación a la actividad forestal, como también lo planteó el presidente Gabriel Boric. Lo que tenemos que tener claro es que es una discusión irrenunciable, que tendrá aspectos legislativos, tendrá aspectos técnicos, y así como con cada uno de los terremotos hemos tenido aprendizajes importantes donde se han modificado normas, donde se han fortalecido instituciones. Un cambio a la legislación que no será fácil según los expertos. Ya existen leyes en Chile que permiten que las empresas forestales no estén bajo una regulación realmente efectiva o mejor preparación para distintas urgencias como los incendios. En la industria forestal aseguran que el primer síntoma que se debe atacar es la intencionalidad en estos hechos. La ley 19.300 de bases de medio ambiente está la inclusión de las plantaciones forestales, de la industria forestal en Chile, pero con unas restricciones que permiten que ninguna plantación forestal ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos que pensar en una naturaleza que sea más resiliente, ¿no es cierto?, que pueda estar mejor preparada para los incendios, ¿no es cierto? Cosa que si hay ocurrencia de incendios, estos no dañen o no avancen y nosotros tengamos la posibilidad de poderlos combatir. Otras iniciativas, en tanto, duermen en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el proyecto de ley para someter a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de desarrollo y explotación forestal, lo que quedó en primer trámite constitucional desde el año 2018. No llegó a buen puerto. Básicamente porque hay una economía de escala vinculado a hacerlo en grandes superficies. Pero eso es cuando uno mira solamente el aspecto económico. Falta ver el aspecto social y el aspecto ambiental. Debate cruzado ante la posibilidad de modificar la regulación a la industria forestal y ante el planteamiento de un nuevo tributo al sector maderero, un tema que según la jefa de gabinete deberá quedar como tarea no a este gobierno, sino que a futuras administraciones. Cambiamos de tema por una muy buena noticia que es sobre las bencinas. Después de 3 semanas sin cambios, porque así funciona el nuevo MEPCO, se baja o se sube y luego no hay cambios por 3 semanas. Bueno, la semana pasada, hace 3 semanas, se cayeron las bencinas más o menos unos 20 pesos. Bueno, desde este jueves los precios van a bajar en una magnitud muy similar. Esta es información que nos entregaron bien temprano este miércoles desde una distribuidora de combustibles. ¿Y qué es lo que señalan?
La gasolina 93 octanos va a caer 21 pesos. En algunas regiones más, en algunas regiones menos, pero ese es el promedio, 21 pesos. 95 octanos, que es una combinación de 93 y 97, cae 22. Y la de 97 va a bajar 23 pesos por litro. El diésel va a bajar bastante más, 31 pesos. Y fíjese lo que cae la parafina, 118. Es verdad, se ocupa poca parafina en estos momentos, nadie está prendiendo estufas. Pero esto es una muy buena señal para el invierno, porque recordemos cómo subió la parafina el año pasado. Bueno, que caiga de 118 pesos da una buena señal de las proyecciones para algunos meses más. Recordemos entonces que estos son los precios que van a mantenerse por 3 semanas. Así funciona, como les decía, el nuevo MEPCO. Y esto también tiene mucha importancia para que cedan las presiones inflacionarias. Y eso, que es bueno, que no subirá tanto la UEF. Precisamente sobre la unidad de fomento analizamos en detalle al regreso acá, en Agenda Económica. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo la UEF? Esa pregunta me la hice yo durante todo 2022, año en que la UEF subió más de 4.000 pesos. Y es una pregunta que también nos hacemos ahora en 2023. ¿Cuánto subirá la UEF? Revisemos una gráfica que hemos preparado de la evolución de la UEF en los últimos meses, específicamente desde que comenzó el proceso de anteinflación. Por ejemplo, en agosto de 2013, miren en cuánto estaba la UEF, 23.000 pesos. Junio de 2014, 24.000. Aquí lo que hicimos, aquí hay que subir para mostrar el precio. Eso, muy bien. Aquí lo que hicimos fue mostrar los meses y los años en que la UEF escalaba de a 1.000 pesos. Fíjense entonces, agosto de 2013, 23.000. Casi un año después, 24.000. Casi un año después, 25.000. Casi un año después, 26.000. Entonces, la normalidad era que la UEF subiera 1.000 pesos por año. ¿Ok? Avanzando en el tiempo, vimos que esta normalidad se rompió en 2021. En septiembre de 2021, la UEF estaba en 30.000 pesos. Mire, si tuviéramos aquí, en septiembre de 2021, 30.000 pesos la UEF. Acá. Ahí, exactamente. Ahí, 30.000 pesos. Fíjese lo que se demoró en subir 1.000 pesos. Apenas 4 meses. Enero de 2022 ya estaba en 31.000. Abril de 2022, 32.000 pesos. Se demoró en subir 3 meses, 1.000 pesos. Después, de abril a junio, ¿cuánto hay? 2 meses. En 2 meses subió 1.000 pesos la UEF, entre abril y junio. Luego, de junio a septiembre, que son 3 meses, otros 1.000 pesos. Y luego de septiembre a diciembre, que son 3 meses, otros 1.000 pesos. Y así fue la evolución en el último tiempo. En promedio, entonces, vemos que el año pasado cada 3 meses subía 1.000 pesos la UEF. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar este año? Bueno, hemos realizado una simulación de acuerdo a las proyecciones de inflación que hay de los distintos equipos de estudio. Y les queremos mostrar a cuánto llegaría este año en teoría. Ojalá que suba lo menos posible. Ya. Pero más o menos en una estimación promedio llegaría a 37.000 pesos. ¿Cuánto fue la UEF el 2 de enero? 35.144. ¿Qué es lo que pasa si el IPC, la inflación durante 2023, acumula 3,6%, que es la última estimación del Banco Central, según muchos demasiado baja? Pero bueno, eso estimó el Banco Central, 3,6%, la UEF llegaría este año a 36.409, es decir, un alza de más o menos 1.300 pesos. Es una estimación conservadora la del Banco Central, porque la última encuesta de expectativas económicas, la del mercado, que estimó que la inflación en 2023 iba a ser de 5,3%, como vemos en esa raya. Muy bien. Si eso sucede, ¿cuánto subiría la UEF? 37.000 pesos, casi cerrado. ¿Y qué es lo que estima Hacienda? En el último informe de finanzas públicas, que la inflación acumularía 5,4% este año. Entonces, la UEF subiría 37.041, es decir, más o menos 1.800 pesos. Esas son las estimaciones. Me parece que el Banco Central va a corregirse en el próximo informe de política monetaria. Por lo tanto, tenemos esa alza estimada de la UEF. Y la pregunta es, ¿en qué nos impacta la UEF? En prácticamente todas las áreas en que pagamos productos o servicios. ¿Y qué es lo que estiman especialistas de esas áreas? Eso nos cuenta Francisca Bahamontes.
Sin duda, el alza de la unidad de fomento, más conocida como la UF, repercute de forma importante en distintas operaciones financieras que se realizan con bastante frecuencia, como lo son, por ejemplo, pedir un crédito, pagar sueldos, realizar algún tipo de inversión importante, etcétera. Es importante también considerar entonces que esta unidad monetaria va variando de acuerdo a la variación, valga la redundancia, del índice de precios al consumidor, el IPC, la inflación, que como bien sabemos tuvo un aumento bastante relevante y preocupante durante el año 2022. De hecho, para este año 2023 son distintos los esfuerzos que realizan los distintos actores que están involucrados, como lo son, por ejemplo, principalmente el Banco Central, para poder llegar al rango meta del 3% y de esta forma equilibrar la economía nacional. Pero la existencia de la UF en el fondo permite preservar el poder adquisitivo del dinero que está involucrado en estas operaciones financieras que yo ya les comentaba. Y en el fondo entonces el ámbito más positivo podría ser que la UF suele proteger los ahorros cuando estos están justamente denominados en esta unidad monetaria, por lo que no pierden poder adquisitivo, sino que se van reajustando en términos reales. Algo que ocurre, por ejemplo, con las rentas vitalicias. Los invito entonces a que pasemos a revisar cuáles son las características justamente de la influencia de la unidad de fomento en este ámbito en particular. Aquellos que están en retiro programado y quieren cambiarse una renta vitalicia, o aquellos que se van a pensionar y quieren desde el inicio estar en renta vitalicia, si sus ahorros no aumentan en la misma relación que aumenta la UF, es probable que obtengan una oferta de pensión algo menor, ya que esta está dada de acuerdo al número de UF que tenga. Las compañías tienen que hacer una reserva para resguardar los pagos futuros que tienen que hacer. Por lo tanto, más bien, como la oferta es en UF y captan número de UF, esta mochila que ellos tienen, que es las pensiones que tienen que pagar porque adquieren cada vez más clientes, es un factor que sí influye en la oferta. El ámbito inmobiliario también es uno de los que se ve directamente afectado con las variaciones que va teniendo la unidad de fomento. Por ejemplo, una persona que está pagando un crédito hipotecario, si bien el monto que paga mes a mes en el fondo, el que está estipulado en UF, no cambia en cuanto al papel, sí va cambiando con la variación que va registrando este indicador en términos reales. Entonces, es bastante frecuente que al consultar, por ejemplo, con personas que partieron pagando una mensualidad de su crédito hipotecario de un monto, ahora estén pagando una suma completamente distinta, mucho mayor, por lo tanto eso también trae repercusiones en cuanto a el poder adquisitivo que tiene el dinero que las personas reciben mes a mes. Pero también hay que tener en consideración, por ejemplo, que si una persona arrienda algún tipo de propiedad o bien raíz en esta unidad monetaria, el monto que va a recibir a partir de este arriendo va a ser cada vez mayor, por lo tanto también están ahí estas dos caras de la moneda. Si uno tiene una propiedad y la arrienda en UF, va a obtener más dinero, pero por otro lado la persona que está justamente haciendo uso de este arriendo, que está arrendando esta propiedad, va a perder más dinero, le va a costar también ajustar su economía porque va a tener que destinar más dinero justamente a lo que es habitación. Los invito entonces a que pasemos a revisar más detalles de estas variables a continuación. El sector inmobiliario puede ser una gran fuente de inversión, ya que el alza progresiva de esta UF hace que se valorice mucho más en el tiempo y es una manera segura de agrandar mi capital de inversión. Todo lo que sea arriendo en UF va a tener una alza progresiva. Por lo tanto, es una muy buena fuente de inversión que tienes que aprovechar y es una inversión segura. El pago de mensualidades o la colegiatura, por ejemplo, y también mensualidades de casas de estudios de nivel superior también se ven influenciadas o afectadas más bien por el alza de la UF. Hay muchas familias justamente que han visto este incremento a lo largo de los años. El año 2022 la variación de la UF fue bastante importante, hubo alzas en distintos meses, cuando era bastante común que esta alza se diera de forma un poco más lenta, un poco más paulatina en años anteriores, por ejemplo. Entonces, este incremento en cuanto a este ítem también se vio altamente influenciado, las familias también se vieron de alguna forma, perjudicadas por este aumento porque tenían que destinar más dinero del que se acostumbraba años anteriores a pagar una mensualidad de colegio o también pagar montos relacionados a los estudios superiores. Los invito también entonces a que pasemos a revisar más detalles de este ítem. Es posible calcular un aumento promedio de 13,3% en los aranceles que cobran las carreras de universidades acreditadas.
No obstante, algunas de las ayudas estudiantiles que otorga el Estado también van a tener un reajuste que va a permitir compensar al menos en parte ese incremento. Es el caso de las becas Bicentenario y del crédito Conaval del Estado, los que cubren hasta un arancel de referencia, el cual va a tener este año un aumento promedio de 10,6%. En el caso de la educación escolar, si bien no tenemos la misma información, uno puede pensar que son las 320.000 familias que tienen a sus hijos en colegios particulares pagados, las cuales van a verse más afectadas por la inflación debido a un aumento de los aranceles. Las estimaciones que se tienen para este año 2023 es que la unidad de fomento cierre el año por sobre los 37.000 pesos. Sin duda, entonces, una noticia que va a volver a tener ahí en alerta a las familias, a las personas que tengan inversiones, por ejemplo, también, lo cual podría ser positivo, o personas que tengan, por ejemplo, alguna deuda con alguna casa bancaria con respecto a créditos hipotecarios, créditos de consumo y todo lo que tiene que ver entonces o lo que esté relacionado con este ámbito, los montos que estén justamente relacionados a esta unidad monetaria, así que hay que quedar ahí también atentos a cómo se va a ir desenvolviendo en las variaciones de la UEF durante este año, porque sin duda va a repercutir en el bolsillo de las familias. Uno que concuerda en que la UEF va a llegar sí o sí a 37.000 pesos este año es Javier Mella, que es doctor en finanzas y profesor de ingeniería en la Universidad de los Andes, a quien vemos en pantalla. Javier, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Al menos por su proyección, Javier, usted está más alineado con la encuesta de expectativa económica que con el Banco Central, que cuando proyectó que la inflación cerraría en 3,6% durante 2023, sorprendió a todos. Sí, así es. Efectivamente, lo que estimamos está más en línea con la encuesta de expectativa económica. Como tú lo mencionaste, es muy probable que las expectativas del Banco Central se tengan que ir corrigiendo hacia el alza, que es lo que pasó justamente el 2022. Dentro de los distintos sectores económicos veíamos que la UEF influye en prácticamente todo. ¿Hay alguno en particular donde la UEF tenga una incidencia mucho mayor en cuanto a su peso específico para determinar precios que en otro? Bueno, hay varios factores. Lo que pasa es que hay contratos y valores que están directamente indexados en UEF, como puede ser el área de los créditos hipotecarios, pero también mucho últimamente se ha visto también en los arriendos que se han fijado en UEF. Ya, pero indirectamente, en general los arriendos, aunque no estén fijados en UEF, se reajustan cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada 12 meses, con respecto a la inflación. Entonces, la UEF es simplemente una medida de la inflación, así que estén directamente en UEF o estén reajustándose en los contratos con respecto a la UEF cada cierto tiempo, el efecto va a ser más o menos el mismo. Así que yo diría que eso, vivienda es un área que además tiene un peso relativamente alto dentro del IPC. Yo he conocido casos de colegios que, como saben que la UEF subió mucho durante 2022, decidieron congelar el precio de los aranceles en UEF. Es decir, no lo subieron en UEF porque ya sabían que el valor nominal iba a subir por el alza de 2022. ¿Se está viendo más de esos casos en otras áreas o no es la norma? Mira, qué bueno que lo tocaste. Justamente educación es un ítem que va a estar seguramente con un alza bien importante ahora en marzo. Ya, el IPC de marzo del 2022 fue bien sorpresivo y efectivamente tuvo que ver con eso, con el alza de la matrícula y de las mensualidades de tanto colegios, universidades como jardines infantiles. Y en mayor medida, pero por un efecto puntual el año pasado en preuniversitario. Así que es probable que ese efecto se repita y que podamos tener alzas cercanas a lo que fue la inflación el año anterior, entonces de 10% y quizá un poco más. Efectivamente hay otras áreas donde uno ve que los contratos ya están indexados en UEF. Estamos viendo los seguros, por ejemplo, en general están en UEF, están los planes de
ISAPRE, que es un tema para una entrevista completa, que eso efectivamente también están en UF. ¿Ya? Así que hay muchos contratos que ya están en UF, entonces a eso les va a pegar sí o sí. Y ahora en marzo, como decía Luciana, se va a ver el efecto de los colegios, universidades, jardines infantiles, etc. Sí, en el análisis anterior no quisimos incluir la ISAPRES porque verdaderamente no sabemos qué es lo que va a pasar ahí, entonces cualquier análisis que pudiéramos hacer puede cambiar radicalmente. Ahora, hay áreas, como decía, que puedan estar viendo posibilidades de no ajustar tanto los precios y solamente quedarse en el ajuste por UF. Bueno, de hecho sí, de hecho hay productos que van a probablemente aumentar menos, ya todo lo que tiene que ver con bienes durables, lo que hemos visto de los automóviles, donde hay presión para que estos disminuyan o al menos aumenten muy poco. Ya se ha visto considerablemente en el caso de los autos usados, que fue una locura durante ciertos periodos de la pandemia. Y en el caso de los autos nuevos también algo se va a observar, ¿ya? Sin duda van a subir menos que el promedio del IPC. Y además está el hecho de que todos estos bienes son importados, los autos nuevos son importados, por lo tanto el tipo de cambio ahí también está favoreciendo, ¿ya? Entonces, básicamente lo más complejo, pensando en este 2023, probablemente tenga que ver con alimentos nuevamente y con estos efectos de segunda vuelta que tienen que ver con precios que están indexados, y por eso marzo probablemente sea un mes bastante malo en términos de inflación. Javier Meya, profesor de la Universidad de los Andes, gracias por este análisis del impacto de la UF para este año. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.